En este apartado vamos a hablar de las operaciones y propiedades de los números reales, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hablo de la operación suma, la operación resta, multiplicación, división y potencia. Y en este caso he explicado un poquito las propiedades, pero es que no, la verdad que no me importa mucho, no me interesa mucho entrar mucho en detalle, porque esto ya está explicado varias veces, ¿de acuerdo? Recordad, en este caso, que los números reales no son más que esto de aquí. ¿Recordáis la explicación justo del apartado anterior? Hablábamos que los números reales venían de todos estos, así que las propiedades de los números reales van a ser las mismas. En este caso yo casi que me quedaría con la de los números racionales, porque luego le hemos añadido los irracionales, pero son un poco extraños, así que tampoco, básicamente seguirán las mismas propiedades para la suma, la resta, la multiplicación, la división. Así que no me voy a entretener mucho para no alargar mucho este apartado. Y todo esto os lo tenéis explicado en cursos anteriores, lo podéis buscar si queréis, pero vamos, que tampoco ahora no me gusta mucho centrarme en eso, tampoco os lo van a pedir. Siempre recordad, por ejemplo, que para la multiplicación se conserva aquella regla de los signos siempre, ¿vale? Teniendo presente que un número positivo por un número positivo me va a dar algún número positivo, entonces un positivo y uno negativo cuando se intercalan van a dar negativos, y cuando tenemos el mismo signo pero negativo, por ejemplo, también da positivo. Por tanto, como conclusión vemos que si hay el mismo signo, en este caso el mismo signo, va a ser positivo. Si hay el mismo signo, va a ser positivo, ¿de acuerdo? Y si es distinto signo, va a ser negativo. Para la división más de lo mismo, y aquí sí que me gustaría hacer un inciso. Y si queréis, porque en este apartado, en este tema, hablaremos mucho de las raíces. Y para entender bien las raíces hay que entender bien las potencias, ¿de acuerdo? Así que aquí yo le pondría una estrella de importante, ¿de acuerdo? Y me gustaría pasar a entrar a hablar de nuevo de las potencias para refrescar todo aquello que conocíamos. Recordad que una potencia en este caso era algo elevado a, por ejemplo, a elevado a b es igual a c. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar a tantas veces entre sí, o sea, b veces en este caso, y en este caso me va a dar c, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría hablar del tema del signo, ¿vale? Para que nunca nos equivoquemos. Y es que, por ejemplo, cualquier número que esté un número positivo elevado a un índice par va a ser positivo, de la misma manera que un número positivo un índice impar va a ser positivo. Por lo tanto, si el número es positivo, en este caso imaginemos, por ejemplo, el caso de que tengamos el 2. El 2 elevado a un índice, por ejemplo, par o a un índice impar, 2 por 2, 4 va a dar 4, 2 por 2, 4 por 2, 8, aquí va a dar 8. Veis que un número positivo, tanto si está elevado a par o impar, me va a dar positivo. En el caso contrario, por ejemplo, sería que tuviéramos un número por ejemplo, negativo, elevado a un número impar. Fijaos, por ejemplo, si tuviéramos el menos 2, todo elevado a un número impar, por ejemplo, al 3, en este caso me va a dar menos 8, ¿sí? Y si tuviéramos el número negativo, en este caso el menos 2, elevado a un número par, ¿de acuerdo? Me va a dar positivo, va a ser 4. ¿Ello por qué? ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque este menos 2 elevado a 3 es un menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿de acuerdo? El número al final me va a quedar un 8, y el signo que va a ocurrir, fijaos, es básicamente esta propiedad. Negativo por negativo va a dar positivo, positivo por negativo, que es este segundo caso de aquí, me va a dar negativo, ¿de acuerdo? Al tener 3 veces negativo, es negativo por negativo, me da positivo, que es este último caso, y luego este conjunto de 2 da positivo, por un negativo dará negativo, ¿de acuerdo? Y quedará esto como un negativo. Y la misma jugada quedaría para el siguiente, ¿de acuerdo? Sencillamente, mucha atención con el tema de los paréntesis. Fijaos que aquí yo, cuando hablaba de estas cosas, hablaba con paréntesis, porque si no tenemos un paréntesis en este caso de aquí, no podemos decir que este 4 esté afectando a este negativo, ¿de acuerdo? Así que este 4, este exponente, solo afecta al número, no al signo. Y por lo tanto, será un caso diferente, especial a todo esto, en el cual tenemos un número negativo, ¿de acuerdo? Elevado a un número par, así que clarísimamente debería dar positivo. Pues no, porque el signo no se ve afectado, y aquí sí que tendremos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿de acuerdo? Sin embargo, si hay un paréntesis, es decir, un paréntesis que engloba todo, en este caso, signo y al número, y este paréntesis está elevado a algo, en este caso sí, este exponente afecta tanto al número como al signo. Y por lo tanto aquí también me va a quedar 16, y como es un signo negativo elevado a un índice par, va a dar positivo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con el tema de los paréntesis. Para acabar, me gustaría hablaros de las propiedades de las potencias en este caso. Aquí
sí que esto lo debéis tener muy por la mano, debéis saberlas todas de memoria, no me importa cómo, estudiarosla, aprendérosla, llevar una chuleta en el examen o tatuárosla, me da igual, pero esto lo tenéis que saber, porque como no sepáis esto, tendréis muchas dificultades para acabar en este temario el tema de las raíces, va a ser muy complicado. Por lo tanto, vamos a recordar, cualquier número, va todos casi por parejas, estos dos van juntos, estos dos casi lo mismo, y este va un poquito solo, pero veremos por qué. Cualquier número elevado a 0 va a dar 1, siempre. Cualquier número elevado a 0, esto que es muy importante, ¿de acuerdo? Esto es una estrella. Cualquier número elevado a 1 da el mismo número, también es interesante, ¿de acuerdo? Una vez A es A. Luego tenemos esto de aquí, que es tanto para la multiplicación como para la división. Cuando tenemos misma base, distinto exponente, lo que hacemos es mantenemos la base, como es la misma la mantenemos, y los exponentes o se suman o se restan en función de si es multiplicación o división. El caso contrario es que tuviéramos distinta base, mismo exponente, ¿de acuerdo? Si tenemos en este caso mismo exponente, lo que hacemos en este caso es como una especie de factor común del exponente, ponemos el exponente que engloba a la multiplicación de las dos bases, ¿de acuerdo? Por lo tanto quedaría así, y si estuviera dividiéndose, dividiendo. No pongo la última posibilidad, que es que tuviéramos distinta base, distinto exponente, porque ahí ya no se puede hacer nada, ya no se puede operar, ¿de acuerdo? Si tuviéramos A a la M por B a la N, aquí ya lo único que podremos hacer es sacar el número de aquí, o sea, hacer la operación, luego también sacar el número de aquí y multiplicar los distintos números entre sí, ¿de acuerdo? Para acabar teníamos aquí entonces la potencia de una potencia. Es decir, como tenemos A a la M, todo esto elevado a N, y fijaos que el paréntesis engloba a todo, en este caso lo que haremos es multiplicar los exponentes, ¿de acuerdo? Así que estos casos debéis saberoslo de una precisión perfecta, es decir, no podéis equivocaros, ¿de acuerdo? Tenéis que saberlo muy bien. Este es muy importante, al final, este también es muy importante, porque las divisiones no dejan de ser lo mismo, pero con la división. Y ¿de acuerdo? Estos de aquí son muy importantes. Y luego un caso un poco extraño, que es el tema de cuando el exponente es negativo. También mucha atención, ¿de acuerdo? Porque cuando tenemos exponente negativo lo que hacemos es invertir el número. En este caso, fijaos, si por ejemplo tuviéramos 5 elevado a la menos 2, yo lo que podría hacer en este caso es poner un 1 partido 5 a la 2. ¿Por qué? Porque 5 a la menos 2 es lo mismo que poner 5 a la menos 2 partido por 1. Cualquier número lo puedo partir por 1 y se queda igual. Pues lo único que he hecho en este caso ha sido invertirlo. Se cambian, en este caso el denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Lo que ocurre es que se cambia el signo, en este caso del exponente, ¿de acuerdo? Muy importante. Del estilo, por ejemplo, si tuviéramos en este caso algo del estilo, por ejemplo, ¿cómo lo puedo ver? Por ejemplo, aquí, a mí lo que sobre todo me importa mucho en el tema de que si yo tuviera aquí, por ejemplo, un 2 a la menos 5, no me gusta, en las matemáticas son muy maniáticos con que en el denominador haya cosas raras, del estilo un número elevado a un número negativo, o que haya una raíz, no le gusta, no es bueno para operar. ¿De acuerdo? Siempre, si veamos estas cosas nos va a tener muchos problemas. Así que lo que se recomienda en este caso es siempre cambiar el signo en el tema del denominador. Pues mira, algo que es muy positivo en este caso es que yo directamente ya lo pongo como un 2 a la 5. 1 partido por 2 a la menos 5 es difícil de calcular, pero un 2 a la 5 ya es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, también puede ocurrir en el tipo, por ejemplo, hacemos una operación y nos queda 3 a la menos 2 partido por 3 a la menos 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí, de nuevo, a mí que arriba me queda un 3 a menos 2, casi que me da igual. Pero incluso yo, si quiero, no me gustan tampoco los exponentes negativos, porque es difícil de dibujar y de operar. Así que en este caso, casi lo que haré yo en este caso sería casi invertirlo, fijaos. Si yo, para cambiar el signo de este, lo paso al numerador, y para cambiar el signo de este, paso al denominador, casi que me viene perfecto, y me quedará un 3 a la 3, partido un 3 a la 2. Y esto casi que se puede simplificar. El que lo vea bien, directamente verá que es un 3, y el que no lo vea, pues fijaos en este caso, esto es un 3 por 3 por 3, partido 3 por 3. Este se va, este se va, este se va, este se va, y me quedará al final un 3, ¿de acuerdo? La idea de esto de cambiar el signo viene mucho pues a raíz de todo esto, de que no me queden exponentes negativos que no me gustan. Casi prefiero, si yo tuviera algo del estilo un 5 a la menos 2, por ejemplo, este tenía aquí, casi prefiero que me quede 1 partido 5 a la 2 que 5 elevado a la menos 2, ¿de acuerdo? Muy importante.
Así que recordamos el tema del exponente negativo, las propiedades y el tema del signo y un poquito cuál es el concepto de potencia. Muy importante las potencias para luego en este tema acabar hablando de raíces y operaciones con raíces.